Omoda 5. Bienvenidos a todos, bienvenidos a Kilómetro 77. Hoy estamos en el circuito para hacer nuestras famosas maniobras de esquiva y slalom. El coche que tenemos hoy aquí, el Omoda 5, es del grupo Chery, de origen chino, y este coche en concreto es un SUV que mide 4,40 metros de longitud, es decir, de tamaño medio, y tiene dos versiones, una eléctrica y esta que es con motor de combustión. Motor de gasolina, 1600 turbo, 186 caballos, ningún tipo de electrificación, es decir, etiqueta no hay aquí, pero es la C, me tenéis que creer, es la verde. Va asociada a una caja de cambios automática de 7 relaciones y en este caso tracción delantera porque no hay otra opción. Esta unidad en concreto es la más alta de la gama, lleva unas llantas de 18 pulgadas, 215/55. Los neumáticos, unos Michelin Primacy 4. Así que, bueno, si tenéis tanto interés como yo en saber qué tal lo hacen la esquiva y el slalom, acompañadme y salimos de dudas en un momento. La gama del Omoda 5, como os he comentado, es muy sencilla y escueta. Además de la versión de gasolina mencionada, con 186 caballos y sin ningún tipo de electrificación, hay otra eléctrica de 204 caballos. También es de tracción delantera y la batería de tipo LFP tiene 61 kWh de capacidad, suficientes para, según la marca, recorrer 430 km entre recargas. Las dos versiones están disponibles con los mismos niveles de equipamiento, llamados Comfort y Premium, e incluyen de serie elementos como los faros de LEDs, los sensores de proximidad delanteros y traseros, asientos delanteros con ajuste eléctrico, instrumentación mediante pantalla o unas llantas de aleación de 18 pulgadas. Las versiones más equipadas, además, añaden un techo solar, un conjunto de cámaras que generan una vista de 360 grados, asientos delanteros calefactados y ventilados o un sistema de sonido de Sony. Con sus 4,40 metros de longitud, un par de centímetros más en el caso de la variante eléctrica, el Omoda 5 está situado en uno de los segmentos más abarrotados del mercado, el de los SUV de tamaño medio. De características similares están los de FSK 500, que igualmente es de origen chino, el Citroën C3 Aircross, el Mazda CX-30, el Hyundai Kona, el Seat Ateca, el KGM Corando o el Toyota CHR, entre otros muchos. De entre todos ellos, el Omoda se encuentra entre los más asequibles y es de los que más equipamiento de serie llevan, pero además es de los más potentes. Slalom. Tras unos breves instantes iniciales en los que al Omoda 5 parece que le cuesta salir desde parado, el motor de 186 caballos empieza a empujar con contundencia y permite alcanzar una velocidad más o menos estable rápidamente. El avance entre los conos se produce sin contratiempos, se lo pone fácil al conductor. Eso sí, el balanceo de la carrocería es notable y los cambios de apoyo se suceden de manera parsimoniosa. En el cambio de sentido, el control de estabilidad no frena demasiado el coche, que es algo que nos solemos encontrar con frecuencia en este ejercicio. En este caso, el Omoda 5 encara el recorrido de vuelta sin contratiempos y lo lleva a cabo de igual manera que el de ida, de manera suave y relativamente fluida, pero con movimientos de la carrocería bastante amplios. Tampoco ayuda en este caso la dirección, muy asistida incluso en la posición más dura y nada informativa. El mejor tiempo de la jornada, tras varios intentos, fue de 26,3 segundos, que es discreto, sin más. Un Renault Espace, algo más potente y bastante más grande, tardó un pelín más, mientras que un Toyota Aygo X-Cross, con menos de la mitad de potencia pero mucho más ligero y pequeño, fue un par de décimas más rápido. Esquiva. Y ahora ya sí, pasamos a la esquiva con este Omoda 5, la prueba más exigente que hacemos. La primera de las pasadas, sin conocer las reacciones del coche, como siempre, la hice a los 77 km por hora que tenemos estipulados como objetivo. Y no conseguí superar el ejercicio porque derribé un cono del segundo carril, pero en general las reacciones del coche no fueron demasiado exigentes. Hubo mucho balanceo, el control de estabilidad actuó con decisión y se produjeron unos pequeños rebotes de la carrocería, pero al volante las sensaciones no fueron del todo malas. Bueno, pues la primera pasada con este Omoda 5 no ha sido buena y las primeras sensaciones, balanceo de la carrocería muy acusado, lo habréis visto, y me ha sorprendido que el control de estabilidad actúa de una manera bastante intensa. Por lo demás, bueno, sí que hay también unos pequeños rebotes que, bueno, más que nada desconciertan, no afectan mucho a la trayectoria, pero desconciertan un poco, así que vamos a intentarlo a otras velocidades a ver qué tal. Vamos allá. Poco después logré hacer mi primera pasada buena, y fue solo un poco más lenta, a 76 km por hora concretamente.
Las reacciones del coche en este intento fueron ligeramente distintas a las observadas en la primera pasada y también las que me encontré en las sucesivas que fui haciendo durante la jornada. Tras el segundo golpe de volante, el control de estabilidad actuó de manera muy intensa, pero además lo hizo de manera irregular, provocando esos rebotes que se aprecian perfectamente en las imágenes y que le restaron fluidez a la maniobra. Al volante, como comenté en cámara, más que dificultad, lo que se percibe es cierto desconcierto, pero con el transcurso de las pasadas me fui acostumbrando a ello y logré unas cuantas más sin derribar conos. No es lo ideal porque en este tipo de maniobras no hay segundas oportunidades, sobre todo cuando se dan en carreteras abiertas al tráfico y ante un peligro real, pero no es menos cierto que el resultado final, a pesar de los mencionados contratiempos, es un guiado más o menos sencillo por parte del conductor. En otros intentos a mayor velocidad, los resultados no fueron buenos, pero las reacciones fueron prácticamente idénticas a las descritas anteriormente. Mucho balanceo y un control de estabilidad muy restrictivo que además no actuaba de una manera fluida. Eso sí, el deslizamiento de las ruedas delanteras, es decir, el subviraje, no fue muy acusado en ninguno de los intentos, incluso cuando estos eran a una velocidad ya algo elevada. Pues ya habéis visto los resultados con este Omoda 5, han sido normales, sin destacar ni en uno ni en otro. En primer lugar, la esquiva lo ha hecho a una velocidad moderada, normal. Las reacciones, como os dije al principio, es verdad que el coche balancea mucho y que tiene un control de estabilidad que actúa mucho, pero no solo es que actúe mucho, es que hay veces que no actúa de una manera fluida, entonces hay veces que el coche no fluye a lo largo del recorrido. Por otro lado, en el slalom, no lo ha hecho demasiado bien ni demasiado mal. Es un coche que sale bien desde parado, que tiene potencia, entonces más o menos se mantiene a una velocidad estable, pero no es un coche ágil. En los cambios de apoyo se le atragantan, hay bastante balanceo, pero bueno, ya como habéis visto, el resultado no ha sido del todo malo. Así que, en general, unos resultados correctos para este coche. Es un coche seguro, con el que el conductor se siente a gusto, así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pues ya hemos salido de dudas, ya sabemos cómo reacciona ante este tipo de maniobras el Omoda 5. No es de los que mejor lo han hecho, desde luego, pero tampoco es de los peores. Cumple bien en ambas maniobras, podríamos resumir. Pero esto es solo una parte del contenido que hemos preparado de este coche. Además del vídeo de esquiva y slalom, hemos escrito una extensa prueba con impresiones del interior y de conducción, añadiendo datos propios de prestaciones, consumos o mediciones del interior. Además, como es habitual, también hay unas extensas galerías con fotos hechas por nuestros fotógrafos, tanto en estudio como en carretera. Esperamos que la disfrutéis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.